Buenas. El tema de esta cápsula es complementar un poco lo que vimos en las medidas de asociación usadas en epidemiología. Voy a hacer un breve resumen de lo que es población y muestra, ¿ya? En general, cuando se hacen estudios en epidemiología o cualquier estudio, uno trabaja con muestras, ¿ya? Y lo que hace es estimar los parámetros poblacionales. Veamos este ejemplo. Acá en este esquema, a la derecha, como ustedes ven, este es el universo o la población, y lo que hace el investigador toma una muestra, ¿ya? Aquí está la representación en el esquema gráfico, aquí está la población con sus parámetros poblacionales, y aquí está la muestra que yo tomé, en la cual yo calculé los estadísticos muestrales, los estadígrafos también le llaman a veces. Entonces, por ejemplo, la población tiene un parámetro poblacional, tiene una media poblacional, una desviación estándar poblacional, una varianza poblacional. Y yo cuando tomo una muestra, lo que yo estimo son los parámetros. Entonces, ¿con qué lo estimo? Con estadísticos. Y aquí tenemos el promedio, la desviación estándar S minúscula, y la desviación estándar aquí al cuadrado, que es la varianza. Estos valores estiman estos parámetros, ¿ya? Aquí en este cuadro podemos ver está el parámetro poblacional, la media, la varianza, la proporción, la media, ¿cierto? La varianza al cuadrado, la proporción, y el estimador, ¿ya? El estimador de la media, que está acá, es el promedio. El estimador de la varianza es S cuadrado, y el estimador de la proporción es esta, el promedio partido por el número de S partido por el número de pruebas, ¿ya? Y aquí están los estimadores. Entonces lo que nosotros hacemos, estimamos parámetros, ¿ya? ¿Qué es un intervalo de confianza? El intervalo de confianza es el rango donde se encuentra el valor real de un parámetro que es estimado a partir de una muestra. Como no es posible conocer el valor real del parámetro, tomamos una muestra y estimamos un estadístico y calculamos un intervalo de confianza dentro del cual esperamos se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional. Aquí tenemos dos ejemplos de intervalo de confianza para el parámetro poblacional, que es la media. Tenemos un intervalo de confianza del 95% y un intervalo de confianza del 99%, uno más estrecho que el otro, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, aquí está la distribución normal, y el 95% de la distribución está dividida acá de acuerdo al nivel de significación que se separó en dos colas, ¿ya? Se dividió en dos, 5% dividido por 2, 2,5, 2,5. Y acá en el caso de un intervalo de confianza del 99%, 100 menos 1 es 1, y por lo tanto el nivel de significación es 1%. Como ustedes pueden ver acá, aquí está una fórmula general de cómo se calcula un intervalo de confianza. Es el parámetro estimado más menos un valor de z, que son estos valores que están acá, que se pueden obtener en el caso de la media en tablas, ¿cierto? Son valores que han sido calculados para estas distribuciones. Son estos valores que están acá, son estos valores, efectivamente, eso es z, y se utiliza la desviación estándar dividido por la raíz del tamaño de muestra. Por lo tanto, un intervalo de confianza está, digamos, relacionado con el tamaño de la muestra y que tiene, en este caso, mi estudio, ¿ya? Aquí aparece en este esquema el intervalo de confianza, por ejemplo, de la media. Aquí está el límite inferior, límite superior. Veamos un ejemplo. Estos son los factores asociados a la prehipertensión arterial en jóvenes de 20 a 25 años de edad. Entonces, diferentes factores, y se ve que el hecho de tener algunos episodios de hipertensión está altamente asociado. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no pasa por el valor nulo. Aquí el valor nulo es 1. ¿Se acuerdan que si yo divido individuos expuestos, los divido por individuos no expuestos, y si estas dos valores son iguales, eso me va a dar 1, por lo tanto no hay asociación. En este caso,
el intervalo de confianza sobrepasa el 1, por lo tanto hay una asociación estadística, es decir, riesgo de ser prehipertenso. También, por ejemplo, la obesidad, también el intervalo de confianza está sobre el 1, por lo tanto es un factor de riesgo. En el caso de la cardiopatía, si ustedes se fijan, el intervalo de confianza pasó por el valor 1, por lo tanto no existe asociación, ¿ya? No es un factor de riesgo, no hay asociación estadística. En estos casos aquí de hipertensión y obesidad hay asociación. Lo mismo ocurre con diabetes mellitus, porque pasa por el 1, que es el valor nulo, por lo tanto no hay asociación estadística, ¿ya? Es decir, ni la cardiopatía ni la diabetes mellitus serían factores de riesgo en este estudio, en esta muestra. ¿Cómo calculamos los intervalos de confianza para nuestros parámetros que son el riesgo relativo y el odds ratio? Así que estamos calculando estas medidas de asociación, ¿ya? Como vamos a calcular el 95%, vamos a usar el valor constante de 1.96. Y recuerden que aquí está la estimación puntual, en este caso el riesgo relativo o el odds ratio, más menos 1.96 por el error estándar. Entonces, ¿cómo lo hago? Si yo hago un estudio y calculo un riesgo relativo y quiero calcular el intervalo de confianza, el riesgo relativo va a ser igual el exponencial del logaritmo del riesgo relativo más menos 1.96 por el error estándar. Entonces lo que yo tengo que hacer es calcular el error estándar. Y como aparece acá, el error estándar en la raíz cuadrada, ¿ya? Donde cada una de las celdas, ¿se acuerdan que tenemos las celdas A, B, C, D? Bueno, en el caso de la raíz cuadrada, aquí es B dividido por A factorial de A más B, más D dividido por C factorial de C más D. De esa manera, yo calculo el error estándar y este valor de error estándar lo llevo a esta fórmula de acá y calculo los intervalos de confianza. Algo muy parecido para el odds ratio. Aquí está la fórmula, es el odds ratio que yo calculé en mi tabla cuando hago los productos cruzados, multiplicado por E, que es el logaritmo neperiano, abro paréntesis, más menos 1.96 por el error estándar. ¿Cómo calculo el error estándar en el caso del, cuando yo calculo los odds ratio, o en el caso, por ejemplo, de estudios de casos y controles? Es el inverso, la raíz cuadrada de la sumatoria del inverso de las celdas. El inverso de A más el inverso de B más el inverso de C más el inverso de D. Raíz cuadrada. Y aquí nuevamente tengo mi error estándar y lo coloco en la fórmula y calculo mi intervalo de confianza. ¿Cómo lo interpreto? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, en el caso de arriba, si nosotros estamos utilizando medidas absolutas, diferencia de riesgo o diferencia de odds, ¿ya? Si yo estoy calculando diferencias y si yo hago una resta y esto me da 0, significa que estos dos valores son iguales, por lo tanto es el valor nulo, ¿ya? Si mi diferencia me da mayor que 0, es un factor de riesgo, y si mi diferencia me da menor que 0, ¿ya? Es un factor de protección. Entonces, acá hagamos cuenta que tengo un valor, ¿cierto? Aquí tengo un risk difference, una diferencia de riesgo, o una diferencia de odds, y su intervalo de confianza es este. Como ustedes se dan cuenta, acá está el valor nulo, no pasa por el valor nulo, por lo tanto, en este caso, es este valor más su intervalo de confianza es significativo, porque no pasa por el valor nulo. En este caso, este valor calculado aquí pasa por el valor nulo, por lo tanto, no es estadísticamente significativo. No hay asociación. Aquí sí hay asociación. En este otro caso, ¿ya? También el intervalo de confianza pasa por el valor nulo, por lo tanto no hay asociación. Y finalmente, acá, ¿cierto? En este caso, el valor está sobre el 1, ¿ya? Perdón, en este caso, estamos viendo esto de acá, sobre el 0, por lo tanto, es asociado, hay una asociación estadísticamente significativa, es decir, este intervalo de confianza es significativo, ¿ya? Sí. Ahora, hagamos cuenta que estuviera trabajando con riesgo relativo o con odds ratio. El valor nulo del riesgo relativo es 1. Si es mayor que 1, es un factor de riesgo. Si es menor que 1, es un factor de protección.
Y si yo analizo cada uno de estos datos, considerando que estuviera trabajando con riesgo relativo o ratio, nuevamente, aquí voy a tener un riesgo relativo, y voy a tener su límite inferior y el límite superior, y como no pasa por el valor nulo 1, es significativo. Por lo tanto, aquí hay un factor de protección. Aquí pasa por el 1, no es significativo. Pasa por el 1, no es significativo. Aquí está sobre el 1, por lo tanto, es un factor de riesgo. Aquí nuevamente, otra forma de interpretar, aquí está nuevamente el efecto nulo, ¿ya? Y el efecto nulo, pensemos en medidas de diferencia y medidas de razón, ¿ya? Si son medidas de diferencia, el efecto nulo es 0. Si son medidas de razón, el efecto nulo es 1. Y igual cosa. Si está, hagamos cuenta que son medidas de razón, entonces aquí tendría el valor nulo sería 1, y por lo tanto aquí este valor es significativo, este valor no es significativo. Nuevamente, significativo, no significativo. Y acá está sobre el 1, significativo, ¿ya? Entonces, de esa manera uno interpreta y utiliza los intervalos de confianza. Quedamos hasta acá.